Buen día, mi nombre es Tajani Hernández, yo soy coordinadora de la Ventanilla de Salud del Consulado General de México en El Paso, a nombre del cual les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. En el marco de la celebración de la 25ª Semana Binacional de Salud, hoy estaremos hablando sobre temas de enfermedades crónicas, con un enfoque especial en el diabetes. Las enfermedades crónicas son aquellas que se desarrollan lentamente y duran mucho tiempo, como la hipertensión, el asma y por supuesto la diabetes. Estas condiciones representan un reto importante tanto para la salud individual como para los sistemas de salud en todo el mundo. En el caso de la diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, más de 500 millones de personas la padecen a nivel global y se estima que esta cifra seguirá aumentando. En muchos países de Latinoamérica, entre el 10 y el 14% de los adultos viven con esta enfermedad, muchas veces sin saber. Hoy hablaremos sobre qué es la diabetes, cómo prevenirla, cómo detectarla a tiempo y cómo vivir con ella de una manera saludable. Es por eso que el día de hoy contamos con una participación de una invitada muy especial. Ella es Abril Santiesteban, coordinadora del programa de cuidado de condiciones crónicas de Project Vida Health Center. Abril también es promotora de salud y coach de estilo de vida por la CDC. Cuenta con una licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenida, Abril. Muchas gracias, Tajania. Gracias por la invitación y gracias por la introducción también. Y pues sí, como bien mencionas, vamos a estar hablando de condiciones crónicas. Nos vamos a basar un poquito en la prevención, cómo lo podemos prevenir. Sí, enfocándonos en diabetes, pero a la vez tocando un poquito las más comunes que existen. Y bueno, entonces voy a presentar para irnos guiando con el tema. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a estar hablando de condiciones crónicas más comunes, un poquito de estadísticas que ya bien Tajania nos compartió, las estadísticas más recientes. También vamos a ver factores de riesgo, entender un poco el por qué estamos en riesgo o a veces las personas se preguntan por qué me dio diabetes, por qué tengo hipertensión. Entonces vamos a ver un poquito esos factores de riesgo. Vamos a ver cómo las podemos prevenir, cómo las podemos manejar y vamos a hablar también de los recursos disponibles que tenemos de parte de Proyecto Vida para la comunidad. Entonces, para entender un poco, entrando al tema, entender qué es una condición crónica o una enfermedad crónica. Y bueno, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o el CDC, una enfermedad crónica es una afección que dura al menos un año y que requiere atención médica continua o limita las actividades de la vida diaria o ambas cosas. Estas enfermedades, como bien lo decías, son la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en Estados Unidos y a menudo pueden controlarse, pero no curarse, ¿ok? Entonces, bueno, aquí menciono en Estados Unidos, pero en general, en realidad, esto es una problemática a nivel mundial. ¿Cuáles son las estadísticas? Bueno, más del 60% de la población adulta en Estados Unidos tiene al menos una condición crónica. El 51% de los adultos aquí en Estados Unidos tienen dos o más condiciones crónicas. Entonces, como podemos ver, es algo muy común, o sea, en realidad son cifras muy altas de pacientes adultos aquí en Estados Unidos con al menos una condición crónica, más de la mitad. Nos estamos viendo, estamos hablando de más de la mitad de la población adulta aquí en Estados Unidos tienen al menos una condición crónica, ¿verdad? Entonces, 60% al menos una y 50% dos o más. ¿Cuáles son las condiciones crónicas más comunes? Bueno, aquí entran lo que son las enfermedades cardíacas, como lo es la hipertensión arterial, que aquí siguiendo con estadísticas, la mitad de la población adulta en Estados Unidos tiene hipertensión arterial, hiperlipidemias, que es cuando hay alto colesterol, altos triglicéridos, estamos hablando de un 35,7, las estadísticas más recientes de hiperlipidemias en Estados Unidos, esto por números de la CDC. Diabetes, que es una condición también muy común en Estados Unidos, hablamos de un 11,6% de la población adulta. Y bueno, quiero también resaltar que esta es como la estadística nacional, 11,6%, pero aquí en nuestra ciudad, en El Paso,
tenemos un 15,6%. O sea que aquí hay más prevalencia de diabetes que en el resto, que en la media nacional. Cuando hablamos de diabetes, bueno, también hablamos de lo que sucede antes, cuando los números de glucosa están elevándose, lo cual se llama en esta etapa prediabetes. También la estadística es muy alta, hablamos de que 1 de cada 3 adultos aquí en Estados Unidos tiene prediabetes y el 80% ni siquiera lo sabe, ¿ok? Entonces sí, es bien importante recalcar esto porque muchos no saben que tienen la condición y hay mucho trabajo que hacer aquí, mucho que podemos hacer para prevenirlo, para no pasar a tener diabetes. Y también otra condición crónica muy común es la obesidad, con un 40% de la población adulta que tiene esta condición de obesidad. Y bueno, obviamente hay más condiciones crónicas, cáncer también, que es una de ellas. Hay varias de ellas, pero bueno, nos vamos a enfocar en lo que son las más comunes. Y también hablar un poquito de que sí es un tema muy importante de tratar porque hablando de estadística, siguiendo con estadística, 75% de las muertes a nivel global y nacional son debido a enfermedades crónicas. Este, ahorita que hablábamos de ese porcentaje tan alto de personas con una condición crónica, esto va aumentando conforme aumenta la edad. Entonces, si ahorita hablamos de un 60% con al menos una condición crónica, conforme va avanzando el grupo de edad, conforme vamos avanzando en edad, hay más riesgo. Y aquí, por ejemplo, personas mayores de 65 años, el 90% tienen una condición crónica. Y bueno, hablábamos, les digo, las más comunes, pero aquí en enfermedades crónicas también entrarían condiciones como artritis, Alzheimer, asma, etcétera, pero nos vamos a enfocar en estas que son las más comunes. Factores de riesgo. Bueno, la gran mayoría de las enfermedades crónicas son causadas por una lista de factores de riesgo que en realidad breve no hay tantos factores de riesgo como pudiéramos imaginar. Sin embargo, sí son muy comunes y sí tienen mucho que ver nuestro estilo de vida con el riesgo de tener una condición crónica. Entonces, uno de estos es la mala alimentación. Este es un factor muy importante. También la falta de actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol en exceso son en cuanto a los factores de riesgo, digamos, modificables. ¿Qué quiere decir? Que son factores de riesgo que lo podemos prevenir, ¿verdad? Contrario a esto, por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo no prevenibles, aquí entraría lo que es la cuestión genética, la parte por ejemplo, si yo tengo o una persona tiene herencia genética, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, sí tiene un riesgo de tener la enfermedad, pero no quiere decir que ya es como ya es por seguro que lo va a tener. O sea, no hablamos como que ya por el hecho de tener historia familiar de una condición crónica, no quiere decir que esta persona ya por seguro va a tener la condición, sino que también tiene mucho que ver y más tiene que ver los factores de riesgo modificables como estos que les acabo de mencionar. Y bueno, obviamente, pero sí, no podemos dejar de lado la parte genética. Nosotros como hispanos tenemos también una predisposición genética a condiciones como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad también. Pero, y repito, no es como que ya soy hispana, ya tengo familiares con diabetes, ¿para qué me cuido si me va a dar una condición crónica? No, en realidad hay mucho que podemos hacer y que tenemos que hacer para prevenir estas condiciones. Entonces, si evitamos estos factores de riesgo y tenemos un adecuado cuidado preventivo, se aumentan las probabilidades de permanecer saludables, de sentirnos bien y de vivir más años con calidad de vida, lo cual pues es muy importante. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos factores de riesgo y cómo nos podemos abordar. Y bueno, en primer lugar, una de las maneras más importantes de prevenir una condición crónica, como las que mencionábamos anteriormente, es la alimentación. La alimentación saludable es básico
para poder, digamos, asegurar de alguna manera o ya sea prevenir una condición o retrasarla. Eh, entonces, en esta imagen podemos ver lo que es el modelo del plato saludable. Cuando hablamos del plato saludable, si podemos observar, vemos que la mitad del plato está basado en vegetales, frutas y vegetales, mayormente vegetales. Entonces, es bien importante comer vegetales que sean variados, que sean de diferentes colores incluso. ¿Por qué? Porque cada color aporta una vitaminas, antioxidantes, minerales diferentes. Entonces, entre más variado sea, mayor estamos eh, percibiendo nutrientes diferentes. Y luego aquí también hablar de que las verduras, las frutas pueden ser frescas, pueden ser cocinadas al vapor, pueden ser en caldos, pueden ser incluso tomadas en jugos verdes, ahora sí que hechos de puros vegetales. Gente que dice, ay, es que a mí me cuesta mucho trabajo comer verduras, no me gustan. Bueno, si la opción para ustedes es tomárselos en un jugo verde, pues es una buena opción, pero aquí nada más que sea puro vegetal. Otra cosa también es congelado, también se pueden consumir verduras congeladas. Ahora sí que lo importante es consumir los vegetales y las frutas en la manera que usted lo prefiera, pero sí que sea la mitad de nuestro plato cada vez que comamos que sea basado en vegetales. Eh, Siguiendo con el plato, vemos que la otra mitad del plato se divide en dos y está dividido en una parte de proteína, otra parte de granos. ¿Qué es lo que es la proteína? Aquí lo que incluye esta porción del plato son lo que son carnes animales, ya sea pollo, pavo, pescado, carne de res, carne de puerco, huevos, queso, entran en esta pieza de aquí. Y aquí es importante consumir proteínas magras, que son proteínas magras las que tienen menor cantidad de grasa, como por ejemplo el pollo, pechugas de pollo, el pavo, no consumir tanta carne roja, sino más bien basarnos en lo que es pescados, pollo, pavo. Y bueno, eh, entre menos contenido de grasa tengan estas proteínas, mejor. Son el principal aporte de proteína. Pero también hay que consumir lo que es pescado. Se recomienda consumir pescados que son fuentes de grasas saludables, los ácidos grasos omega 3. Entonces, sí se recomienda variar también lo que es el consumo de proteínas, pero principalmente consumir lo que es carnes magras, ¿ok? Que bueno, en cuanto al pescado, ahorita que hablábamos del omega 3, el pescado a diferencia de todos los otros grupos de carne, el pescado graso, este sí es una buena fuente de proteína, pero también de grasas buenas, grasas que necesitamos como lo que es el omega 3. Y también en proteína entran lo que son las leguminosas, que son un grupo de alimentos excelente que nos aportan proteína y a la vez carbohidrato, que bueno, esto es un grupo importante de consumir, sobre todo personas que son veganas, vegetarianas, personas que consumen a base de plantas, es una de las principales fuentes de proteína que pueden tener. Y bueno, lo que son granos. Lo que son granos, aquí hablamos de granos integrales, granos enteros. ¿Qué es granos? Cuando hablamos de este grupo, nos referimos a lo que es arroz, pasta, pan, tortilla, elote, papa, lo que son todos los vegetales con almidón, entran en este grupo. Y aquí es importante recalcar que es mejor consumir grano entero a un grano refinado. ¿Qué es un grano entero? Bueno, son los que tienen, que no es un grano procesado. Por ejemplo, si hablamos de un arroz, en lugar de comer arroz blanco, se prefiere y es más recomendable comer el arroz integral. O el pan, por ejemplo, en lugar de pan blanco, comer pan integral. ¿Por qué? Porque conservan lo que es la fibra. La fibra tiene muchos beneficios para lo que es la prevención e incluso el manejo de una condición crónica porque entre sus beneficios
Nos ayuda a tener más saciedad, o sea que nos sentimos satisfechos por más tiempo, no tenemos hambre tan pronto después de comer. Mejoran la digestión, nos ayudan a controlar o a reducir el colesterol en la sangre. También ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre. Entonces tiene muchos beneficios. Y luego aquí tenemos también lo que es el lácteo. Ponen aquí en un ladito del modelo de plato saludable los lácteos, que entran aquí lo que son la leche, de preferencia que sea leche descremadas, el yogur, pero en caso de que elijan no consumir lácteos o que sean intolerantes a la lactosa, pueden elegir lo que es la leche deslactosada. Tofu, leches, por ejemplo, de soya fortificada con calcio, también se pueden consumir. Y bueno, mucha gente pregunta cómo le hago para obtener fuente de calcio si yo no tomo leche porque decidí dejar la leche. Bueno, estas son unas buenas opciones. Como les decía, leche, ya sea lactosada o leche de soya fortificada o alguna leche vegetal fortificada con calcio, pero también lo podemos obtener de sardinas, que es una buena fuente de calcio también, que incluyan el hueso, porque es hueso que se puede comer. También verduras de hoja verde oscuro y como les decía, las verduras de hoja verde oscuro también es una buena opción. Y bueno, aquí no estamos hablando, bueno, estamos hablando de comida nada más de alimentos, pero bien importante también mencionar el agua. Es bien importante consumir agua simple durante el día. Es importante para que el cuerpo pueda cumplir con sus funciones normales y es algo que a veces no hacemos, ¿verdad? Queremos que el cuerpo funcione, el cuerpo sí es una máquina perfecta que tiene miles de funciones, todos los días están trabajando nuestros órganos, pero si no tenemos un consumo adecuado de agua, estamos de alguna manera afectando que el organismo pueda trabajar de una manera óptima. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es como el primer punto para prevenir una condición crónica. Vamos a hablar del segundo punto, que es la actividad física. Y bueno, esto es muy importante mencionar que los beneficios de la actividad física van más allá de lo que es controlar una condición crónica o prevenir una condición crónica. Hablamos incluso de manejo del estrés, que nos ayuda la actividad física, nos ayuda a conservar un peso saludable o a llegar a un peso saludable, lo cual también es un factor, digamos, que nos protege en caso de que tengamos un peso saludable, nos protege el hecho de desarrollar una condición crónica. También otro de los beneficios, como podemos ver aquí, es la salud cerebral. Nos reduce el riesgo de desarrollar demencia, incluyendo la enfermedad del Alzheimer, y también reduce el riesgo de depresión. Nos ayuda a conservar la salud del corazón porque baja el riesgo de enfermedades del corazón, el derrame cerebral y la diabetes tipo 2. También nos ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de vejiga, de seno, de colon, endometrio, esófago, riñón, pulmón y estómago. Fortalece los huesos y ayuda en el equilibrio y la coordinación. Y bueno, también efectos de beneficio a corto plazo, o sea, efectos inmediatos. Cuando estamos haciendo ejercicio, eh, un efecto positivo a corto plazo es que nos ayuda a dormir bien, nos ayuda a tener menos ansiedad y a tener un mejor control de la presión arterial. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ejercicio que se recomiendan para prevenir una condición crónica? Bueno, el primero es el cardiovascular o el aeróbico. ¿Cuáles son estos? Son los que incluyen, por ejemplo, caminar, correr, trotar, un deporte, bailar, zumba, hasta subir escaleras, todo lo que hace que el corazón lata un poco más rápido y que la respiración se incremente. Este es el tipo de actividad aeróbica. Este es el tipo de ejercicio que fortalece el corazón, que ayuda a controlar el peso, que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y algunos cánceres, como acabamos de mencionar, y que también nos ayuda a elevar el estado de ánimo porque eleva endorfinas, que son las que conocemos como las hormonas de la felicidad o del buen estado de ánimo, y nos ayuda a disminuir el cortisol, que es la hormona, la conocida como la hormona del estrés.
Entonces, es importante hacer al menos 150 minutos de actividad física por semana. Eso es como lo mínimo, lo ideal, pero si ustedes por alguna razón ahorita no están haciendo actividad física y apenas lo van a incorporar, créanme que 10 minutos que hagan, que empiecen con cualquier cantidad, lo que ustedes puedan hacer, y luego irlo aumentando gradualmente. Esto sería de mucho beneficio. No importa que no tengan ahora sí que un equipo, un gimnasio, equipo de ejercicio, de aparatos para hacer ejercicio. Son cosas que se pueden hacer incluso dentro de casa o salir a caminar. No sé, cada quien que encuentre el tipo de ejercicio que más le beneficie, que más le guste, para que también lo disfrute, ¿no? Que sea algo que lo puedan disfrutar. Y bueno, eso ya es en cuanto al ejercicio cardiovascular o aeróbico. Y luego tenemos también el ejercicio de resistencia, que es el que nos ayuda a fortalecer músculos y huesos. Y bueno, esto cómo lo hacemos es levantando pesas, usando bandas de resistencia como las que tenemos aquí en la imagen, o incluso con nuestro propio peso, al hacer como sentadillas, como vemos aquí en la imagen. Esos son ejercicios que nos ayudan a la salud cardiovascular, nos ayuda a tener fuerza muscular y ósea, control de peso también, de diabetes también nos ayuda y previene la osteoporosis, que es otra condición crónica también. Y luego tenemos los ejercicios de flexibilidad y equilibrio, los cuales, como su nombre lo indican, mejoran la capacidad de mantener el equilibrio. Son aquellos que, por ejemplo, nos permiten tener buena flexibilidad de nuestras articulaciones, nos mejoran la postura, previenen lesiones, también nos ayuda a la reducción de la tensión muscular por el estrés, mejora la circulación sanguínea y nos permite tener una amplitud de movimiento de las articulaciones. Este tipo de ejercicios son los que involucran estiramientos, lo que tenga que ver con estirar nuestro cuerpo, también yoga, tai chi o simplemente mantener equilibrio en una sola pierna. Ese tipo de ejercicios son muy buenos y nos ayuda a prevenir caídas también. Ok. Bueno, otra condición, otro factor de riesgo, perdón, que queremos evitar es fumar. Es importante dejar de fumar en caso de que lo haga o nunca empezar, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a reducir el riesgo de presentar problemas de salud graves como enfermedad del corazón, cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades de los pulmones, así como muerte prematura, incluso para los fumadores de muchos años. O sea que aquí el beneficio sí es también, incluso si fuma, si una persona fuma, pero deja de fumar, empieza a tener estos beneficios de que le ayuda a reducir el riesgo de tener alguna condición crónica. En cuanto al consumo de alcohol, bueno, es importante evitar el exceso en el consumo de alcohol porque este puede ocasionar que suba la presión arterial, o sea, sí puede ocasionar hipertensión, que es otra condición crónica, enfermedad del corazón, enfermedad del hígado, accidentes cerebrovasculares, incrementa el riesgo de diferentes tipos de cáncer. También puede provocar el trastorno por consumo de alcohol, que afecta tanto la salud física como la mental, problemas digestivos y también puede provocar un sistema inmunológico más débil, lo que aumenta las posibilidades de enfermarse. ¿Ok? Entonces es importante tener cuidado también con lo que es consumo de alcohol y de tabaco. Algo que también es importante mencionar, es muy importante mantener un buen hábito del sueño. Esto es importante porque se ha vinculado que bueno, se ha visto que la falta de sueño se ha vinculado a la aparición y al mal manejo de la diabetes, también a enfermedades del corazón, obesidad y depresión. Y bueno, la recomendación es que todos los adultos deben de dormir al menos 7 horas al día. Esa es como la recomendación general. Y aquí es importante tener una buena higiene del sueño. Esto incluye dormir, por ejemplo, en una habitación fresca, oscura,
no usar pantallas antes de dormir para lograr tener un sueño más profundo, más reparador, no tener cenas abundantes para poder tener ese sueño profundo. Y como lo mencionaba anteriormente, la actividad física durante el día también nos ayuda a dormir mejor. Hace que ya cuando sea hora de dormir podamos tener ese descanso más profundo. También el formar rutinas de ir a dormir y despertarnos a la misma hora todos los días, de ser posible, para forjar un buen hábito del sueño. Y en cuanto al estrés, en cuanto al manejo del estrés, bueno, eso sí es un tema que es muy amplio y bueno, el estrés crónico mantiene al cuerpo en alerta constante, lo que puede llevar a problemas de salud a largo plazo y lo que puede ocasionar tiene riesgos específicos de aumentar el riesgo de padecer condiciones como presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, diabetes y obesidad. Y bueno, obviamente el estrés es parte de la vida, es algo normal incluso y es una respuesta normal del cuerpo ante una situación. De hecho, es un mecanismo de defensa, pero cuando el estrés se vuelve algo crónico, cuando es algo ya de constante de todos los días, que ya se vuelve crónico, aquí es cuando puede ocasionar problemas de salud. Entonces es bien importante el manejo del estrés a diario para poder evitar que se convierta en algo crónico. Entonces es importante encontrar recursos para el manejo del estrés, los cuales pueden ser desde tener un hobby, algo que disfrutemos en el día, ¿verdad? Que no se vuelva todo el día de puro tener que hacer cosas, ¿no? Puras obligaciones, sino también hacer un espacio en el día para tener algo que nos guste hacer, como les digo, un hobby, eso sería algo muy importante. Meditación, también eso ayuda, actividad física, socializar, lo que es platicar con alguien de confianza, tener esa red de apoyo. Importante mencionar también, cuando estos recursos ya no son suficientes, digamos que yo sí ya no puedo controlar mi estrés con una actividad como un hobby o con otra cosa que antes me ayudaba a manejar el estrés, si ya no me ayuda, es importante buscar ayuda profesional, porque si de verdad un mal manejo del estrés puede desencadenar todas estas condiciones que les mencionaba. Y bueno, aquí hablábamos de prevención. Ahora vamos a ver cómo manejar las enfermedades crónicas más comunes. Y bueno, en realidad, como podemos ver, es lo mismo. O sea, así como hablamos de prevención, todas estas medidas de prevención aplican también cuando hablamos de cómo manejar una condición crónica. Entonces, hablábamos de alimentación saludable para prevenir una condición crónica, pero si ya tenemos alguna condición crónica, es igual de importante mantener la alimentación saludable. ¿Ok? Entonces, esto también es parte del tratamiento para la mayoría de las condiciones crónicas. Tener una alimentación saludable, como veíamos ahorita, seguir el modelo del plato saludable, eh, ser activos físicamente, manejo del estrés o tener un afrontamiento saludable de la condición que se tenga. Tratamiento farmacológico, cuando el médico le prescriba medicamentos, bueno, eso es parte de su tratamiento para la condición crónica. Monitoreo, lo que es, por ejemplo, en diabetes, en hipertensión, monitorear por ejemplo, en diabetes, sus niveles de glucosa en la sangre y recibir atención médica continua, o sea, asistir a sus citas médicas regulares, es parte del tratamiento de una condición crónica. Y bueno, ay, perdón, hablando un poco de lo que son los servicios que ofrecemos en Project Vida, tenemos atención médica primaria. Nosotros tenemos también servicios de salud mental. Ahora que hablábamos de la importancia del cuidado del manejo del estrés, tenemos estos servicios de salud mental. También tenemos el programa de coordinación de cuidados de condiciones crónicas, que es al cual pertenezco. Proveemos el Programa Nacional de Prevención de Diabetes, Programa de Educación en el Automanejo de la Diabetes, el Programa para dejar de fumar y también próximamente tendremos un programa de actividad física, lo cual estaremos anunciándoles brevemente. Y todos estos programas son a cargo de promotoras de salud certificadas por el estado de Texas y también instructores de estilo de vida. Estamos certificadas por el CDC
Y bueno, es parte de los servicios que ofrecemos y que están disponibles aquí en la comunidad. Y aquí voy a dejar la información, lo que son nuestros nombres, teléfonos, donde nos pueden contactar. Estamos localizados en las principales clínicas de aquí de Proyecto Vida, lo cuales son en el área central, en el área de Northeast, y para el este de la ciudad tenemos también en Montana Vista y en el área de Agua Dulce, en la clínica guadalupana, que son donde nos pueden contactar. Como les digo, tenemos estos servicios disponibles para la comunidad. No dejen de buscar ayuda. Siempre hay algo que se puede hacer, ya sea para la prevención o en caso de que ya cuenten con alguna condición. También la educación es una pieza muy, muy importante para ayudarles a manejar la condición. Entonces, no duden en contactarnos. Espero que esta información sea útil para ustedes. Y bueno, no sé si tengas alguna pregunta, Tania. No, pues más que nada agradecerte la información tan valiosa que nos acabas de dar. Sí me hizo mucho foco el de hablar de los factores modificables, ¿no? Como mencionabas antes, siempre decimos, no, pues mi papá ya tiene diabetes, mi mamá también, entonces pues yo también voy a tener, o sea, ya lo traigo en la caja, ¿no? Dice uno, pero Ujú. qué importante saber de todos estos factores modificables, cómo puedo yo no llegar a ese punto, o sea, cómo puedo mantener una vida saludable con la alimentación, con el ejercicio. Pues con la prevención, más que nada, en Ventanilla de Salud estamos muy enfocados en la prevención, en que tengamos un doctor primario, en que vayamos a nuestros chequeos, nuestros laboratorios, nuestros exámenes físicos, para que se detecten a tiempo a lo mejor estas enfermedades o prevenirlas en el mejor de los casos, ¿no? Claro, sí es mejor ver la prevención de, como pudieron ver, hay muchas cosas que podemos hacer que están en nuestras manos para prevenir una condición. Y sí, como bien lo dices, no dejarnos, ahora sí que no nos gane la desmotivación de que pues para qué me cuido, para qué como bien, si de todas maneras yo sé que me va a dar, mi abuelo tuvo, mi papá tuvo o tiene, no quiere decir que estamos condenados a tener una condición crónica. Tiene más valor o más peso lo que son nuestros propios hábitos que la cuestión genética. Entonces eso es bien importante de aclarar y también mencionar en caso de que ya esté la condición crónica, si ustedes ya están diagnosticados con alguna condición crónica, busquen ayuda. De verdad que hay mucho que se puede hacer, se pueden manejar, como decíamos, no se curan lo que son las condiciones como las que mencionábamos, no es que se curen, pero se pueden controlar y esto es bien importante que lo tengamos en mente y busquen ayuda y de verdad decirles, estamos aquí para apoyarlos con recursos que tenemos disponibles. Y bueno, entonces les agradezco mucho y gracias a la Ventanilla de Salud por permitirnos llevar esta información a la comunidad y de verdad no se pierdan todos los, em, ¿cómo se llaman? Entrevistas que han tenido con información bien importante. Es bien importante estar informados sobre todo esto, estar educados en temas de salud para poder prepararnos, para poder prevenir o poder manejar alguna condición. Sí, claro, y más que nada saber que existen los recursos, ¿no? Para la comunidad. A veces no sabemos, ya tenemos a lo mejor el diagnóstico, pero no sabemos a dónde ir, qué sigue, que, o sea, a lo mejor hasta se nos cierra, ¿no? Un poco la mente de decir, no, pues ya lo tengo, ya, o sea, pensamos en lo peor, en el mayor de los casos, ¿no? Pero saber que existen recursos, existe Project Vida que está siempre al servicio de la comunidad. De igual manera, aquí están los teléfonos y las ubicaciones de cada clínica, pero también pueden acudir aquí a la ventanilla. Somos un enlace con Project Vida. Project Vida es la agencia fiscal de la ventanilla de salud. Entonces trabajamos en conjunto con las clínicas. Entonces, si usted necesita alguna información sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre algún cuidado, puede acudir aquí a la ventanilla. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con horario de comida a las 2 de la tarde, pero puede venir, no necesita cita, pues es para todas las nacionalidades también, puede acudir y aquí le vamos a dar más información, podemos hacer su registro para las clínicas de Proyecto Vida y así puedan tener mejor atención. Y Claro que pues sí. te agradezco mucho, Abril, que tengas el tiempo y toda esta valiosa información y pues vamos a seguir colaborando.
Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, a ti muchas gracias. Y bueno, que tengan un bonito día y buena tarde y aquí estamos para servirles. Bueno, yo los invito a que sigan las redes del consulado. Ahí están todos los eventos que vamos a seguir teniendo durante toda esta Semana Binacional de Salud, que es todo el mes, se llama la Semana Binacional de Salud, pero es todo el mes de octubre. Y nuestro evento más grande que vamos a tener próximamente, nuestro foro de salud mental. Vamos a tener a tres ponentes que van a estar hablando sobre ansiedad, depresión y wellness. Va a estar aquí nuestra Chief in Command, Aida Ponce, también va a estar dando uno de los temas de wellness. Y pues yo los invito, es el sábado 18 de octubre. Aquí va a ser en el consulado, la dirección del consulado es 910 San Antonio. Vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, es lo que dura el foro de salud mental, y yo los invito a toda la comunidad para que se acerquen y pues vivan esta experiencia. Nos despedimos de este espacio informativo. Gobierno de México.